Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Is this still a thing? En este video abordaremos el uso y cuidados básicos para un buen funcionamiento de sus audífonos. Así que presta atención a estas recomendaciones. 1. Encendido y apagado. Para encender sus audífonos, simplemente cierre la caja de la pila y para apagarlo, abra la caja. Este simple paso va a contribuir a la durabilidad de sus baterías. 2. Verificación de funcionamiento. Puede comprobar que el audífono esté funcionando al tocar la parte de arriba del audífono con uno de sus dedos. Si escucha el chirrido, entonces está funcionando. 3. Duración de la pila. La duración de las pilas se relaciona al tiempo de uso. Los audífonos se deben ocupar todo el día, todos los días, excepto para dormir y para bañarse. Si eso es así, las pilas deben durar aproximadamente entre 7 a 10 días. 4. Identificación de oído. Cada audífono tiene una marca para el oído correspondiente. Si la marca es roja, es para el oído derecho, y si es azul, es para el oído izquierdo. 5. Limpieza adecuada. Todos los días se debe limpiar los audífonos. La limpieza se realiza con un paño seco. Para eso, primero tiene que separar el molde del audífono, limpiarlo con el paño y con el cepillo retirar todo el cerumen que pueda estar dentro del molde. El molde se puede lavar una vez a la semana con las pastillas de limpieza o con un jabón neutro, asegurándose siempre de mantenerlo bien seco, ayudándose con una pera de secado. Siga estas recomendaciones para una mayor durabilidad y provecho de sus audífonos. Para mayor información visita nuestra página web cenadis.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Tardes a todos los televidentes de aquí de discapacidad.tv. Estamos en nuestro programa de B1 más B2 más B3. Empieza la temporada veraniega y nosotros también nos vamos de vacaciones, pero antes haremos 5 programas porque coge el último martes nuestro del mes de julio y también los 4 martes del mes de agosto. Y además estos 5 programas que vamos a hacer a continuación se vayan repitiendo a lo largo de todo el mes de agosto, porque este año haremos una cosa. El año pasado, ¿os acordáis que hicimos todo el mes de agosto unos monólogos sobre discapacidad visual? Lo expliquemos correctamente, ampliamente, con mucho detalle. Hablamos de la psicología de las personas con discapacidad visual, la clasificación de las personas con discapacidad visual. Hablábamos también de las técnicas, las ayudas técnicas que nos permitían, aquellas técnicas que no tenemos por qué saber como vidente, porque las tienen que utilizar únicamente las personas con ceguera o discapacidad visual. Y hablábamos de todas las ayudas técnicas de desplazamiento, en la comunicación, en el hogar, actividades deportivas, actividades de animación sociocultural, los estudios, el trabajo, todas las actividades de vida diaria. También hablábamos de el doble feedback sociodiscapacidad. Y también hablamos del tema de los recursos al alcance de las personas con discapacidad. Son esos 5 programas que hicimos, cada uno de estos temas que hablamos, de estos 5 temas ocupaba un programa entero. Este año vamos a hacer también otro resumen, también porque esto pertenece a un grupo mucho más amplio, de las 5 discapacidades, bueno, llamémoslas puras, es decir, la discapacidad física, la discapacidad sensorial, que tiene 2, que es la discapacidad visual y discapacidad auditiva, y la clasificación que yo hago en discapacidad psíquica, que también hago 2 apartados, digamos, discapacidad intelectual y discapacidad mental. Son 5 temas. Con esto haremos, digamos, las 5 más importantes discapacidades existentes.
Y, repito, es un tema que pertenece a nuestro curso que impartimos los universitarios habitualmente y hacemos habitualmente también en todo tipo de escuelas, de formaciones profesionales. Repartimos desde conferencias de 2 horas de duración, donde hacemos un gran resumen, todavía más grande del que haremos hoy aquí con vosotros. Y estos cursos pueden llegar incluso a cursos de 30 horas y algunas veces incluso más probablemente puede llegar a hacer un máster que será de 300, incluso en el futuro de 600 horas, porque hay mucho tema que hablar sobre estas temáticas. Os quería explicar el por qué yo en principio hago este curso, el de introductorio, y trago todas las discapacidades. Yo soy persona ciega y realmente mi especialidad es el mundo de la ceguera y discapacidad visual, porque es el tema que padezco y que más conozco, porque además soy el presidente de una asociación de discapacidad visuales, soy el presidente de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña, y cada día prácticamente estoy en contacto con personas que padecen esta discapacidad. Conozco ahora mismo, hace una horita prácticamente, me ha llegado un chaval magrebí, había nacido al lado de Nador. Este chaval vivía en pleno Rif, ahí en las montañas. Es un chaval que habla únicamente berbere y árabe, no habla ni tan siquiera ni francés, que es el idioma también, segundo idioma en Marruecos, y tampoco el español. Es un chaval que está totalmente analfabetizado, no tiene alfabetización alguna. Es una persona que hemos empezado a darle clases de español, luego empezar a darle clases de movilidad, todas las clases para que vaya a coger, digamos, el tren que ha perdido hace mucho tiempo y lo tiene que empezar a recuperar. Pero yo hago la introducción y hablo de otras temáticas porque he tenido la suerte en mi vida de estar en contacto con muchas discapacidades. Suerte significa que tanto a mi alrededor como yo mismo he padecido bastante estas discapacidades. A los 12 años cogí una discapacidad orgánica. Cuando hice mi cambio de Marruecos a España, yo nací en Marruecos y a los 12 años me trasladé a Barcelona, aquí a España, Cataluña, y ya a los 12 años cogí una enfermedad orgánica que era una asma bronquial, cosa que me limitó muchísimo. Jugaba mucho a fútbol, era muy deportista y eso me troncó en gran parte mi acceso al deporte, mis posibilidades deportivas, y me coartó mucho esta primera enfermedad que padecí, ¿no? Bueno, en la mili no explico lo que pasé. En la mili pasé una tensión nerviosa brutal porque la hice con visión nocturna deficiente nocturna. La visión nocturna totalmente deficiente, ya veía muy mal, empezaba la retinosis pigmentaria a plantearse y empecé a ver mal, con lo cual me tragué 120 y pico guardias, si no recuerdo mal, sin ver prácticamente nada de noche, con lo cual una tensión nerviosa muy fuerte. Luego ya antes había empezado a los 18 años a trabajar con discapacidades intelectuales, entré a formar parte del equipo de Joaquín Buñuel y de la Edwis Staffer, Joaquín psiquiatra y la Edwis psicóloga, que fueron los que crearon la escuela Guru de neuropsicopedagogía. Empecé con él a los 18 años y acabé a los 32 y pico años siendo profesor de matemáticas, y de otras temáticas, porque era monitor de este centro, y trabajé mucho con autistas y psicóticos, con lo cual el mundo de discapacidad intelectual la conozco bastante. Es decir, trabajé los primeros tiempos de la escuela especializada, las primeras residencias, los primeros talleres ocupacionales. Joaquín fue uno de los primeros pioneros que trabajó toda esta temática en Cataluña, y yo estuve muy cerca del Joaquín, pues buscando pisos, buscando talleres, creándolos, planificándolos, etcétera, etcétera. A los 32 años me cogió una grave crisis debido a mi ceguera total, que se me juntó con muchas otras cosas. Tuve que dejar de trabajar, toda una serie de cosas. Luego, la discapacidad física la he conocido siempre porque he tenido muchos amigos míos que han sido discapacitados físicos. Algunos han sido parapléjicos, otros han sido tetrapléjicos, y he vivido en primera persona las dificultades que significa ir con silla de ruedas, la convivencia con ellos, etc. También desde los 19 años, 20 años aproximadamente, cuando empecé con el Joaquín, ya conocí muchos enfermos mentales. Y mi mejor amigo, mi amigo del alma, de toda mi vida, prácticamente, es una persona con esquizofrenia, con lo cual he vivido toda la situación familiar, personal del mismo, y luego conocí muchas personas con trastornos convulsivos, con bipolares, con depresiones, anorexias, ludopatías. Todas estas enfermedades las he tenido bastante presente. Y últimamente también, esto por desgracia, pues tuve mi suegra con Alzheimer y mi madre con demencia senil. Mi suegra ya murió hace un par de años y mi madre con 92 años sigue estando, todavía vive y está con demencia senil. Con lo cual conozco todo lo que es la vida a día de estas personas, las conozco de base, tengo la gran suerte
de haber hecho, bueno, yo creía que llevo miles y centenares de salidas con estas personas en actividades de animación sociocultural, en actividades de ocio. He ido como monitor, como voluntario con todas estas personas, y con ciegos y audiovisuales pues llevo unas 1.200 o 1.300 salidas hechas desde el año 1991, en que empecé en aquella época a hacer el correo de actividades socioculturales de la ONCE en Cataluña. Pero digo, hablo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las personas como humanas, como sentimiento, como interno, que sienten por dentro, porque he tenido mucha oportunidad en estas salidas, estas reuniones, estos encuentros que hacíamos, estas excursiones que hacíamos, por hablar de tú a tú con todos ellos, y me he permitido el poder hacer este tipo de curso. Es el curso de introducción al mundo de las personas con discapacidad. Y repito, como decía anteriormente, hago desde conferencias, bueno, empiezo con el monólogo que hago habitualmente a unos pubs, a unos lugares que me lo piden, una asociación me pide un monólogo que hago de una hora y cuarto de duración aproximadamente. 2 horas de conferencia habitualmente lo doy en centros de FP, en escuelas, por ejemplo, de primaria y secundaria, de la ESO, por ejemplo, y bueno, eso se va ampliándose. Ahora mismo empiezo a dar un curso próximamente en un laboratorio de 5 horas para oftalmólogos, un laboratorio muy importante en Cataluña para dar a oftalmólogos de toda España. Y bueno, iremos siguiendo haciendo este curso a todas las personas que nos lo piden. Este curso, lo decimos siempre, si hay recursos económicos para pagarlo, se paga. Y si no hay recursos, que esto pasa muchas veces en escuelas y centros de formación profesional, etcétera, pues evidentemente vamos a impartirlos gratuitamente, y lo que nos interesa básicamente es la difusión, la sensibilización, la concienciación de la problemática de cada una de estas temáticas. Bueno, hoy podemos empezar por discapacidad física. Discapacidad física, habitualmente en este curso estoy de 2 a 3 horas impartiéndola, y voy a intentar resumirlo en esta, bueno, casi 3/4 de hora que tengo aquí con vosotros. Discapacidad física, como todas las demás discapacidades, también lo hablamos cuando hablamos de discapacidad visual, vamos de casos leves a casos graves. Hay personas que tienen pequeñas, digamos que el sistema motor humano es una virguería de sistema motor, se nos mueve prácticamente todo, las manos, la cabeza, el tronco, los pies, las piernas, todo, y cualquier alteración de este maravilloso sistema motor significa una discapacidad física. Ahora personas, por ejemplo, que trabajan en un supermercado, están cortando ahí el fueto del chorizo y mira por dónde resulta que le han seccionado medio dedo, un dedo. Es una discapacidad física, pero bueno, es grave, pero relativamente leve, ¿no? Es importante, cada persona tendrá su problemática, cada persona tendrá sus dificultades sociales, pero digamos que una discapacidad comparada con las demás, digamos leve, ¿no? Esto de cortarse el dedo, evidentemente, como comprendéis, se puede cortar pues de 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, quedar sobre el pulgar incluido, cortar a la altura del codo, a la altura del hombro, bueno, todo tipo de personas. Incluso se da el caso, bastante duro, de personas que no tienen incluso ninguno de los 4 miembros, porque aquí en Barcelona 22, por ejemplo, vimos en las competiciones de natación, pues personas que no tenían ninguno de los 4 miembros, que hacían una prueba de natación y nadaban, por cierto, bastante rápidamente y bastante bien estos compañeros que tenían ningún miembro. Bueno, hablaremos de todo el tema de prótesis, tema que también dentro de poco hablaremos de este programa de televisión. Vienen aquí todo el tema de prótesis, que hay una discusión importante, las de antigua generación, están apareciendo unas nuevas prótesis ya muy guapas, incluso hay manos biónicas, hay operaciones muy alucinantes últimamente que permiten recuperar cierta parte de la movilidad. Incluso hay implantes, la gente después de haberse cortado el dedo vuelve a implantar el dedo, hay veces que tiene movilidad, otros que no, depende el riesgo que tengan de nervios, y esto depende de muchas cosas. Pero si sepáis que una forma de solucionar esta falta de miembros se soluciona mediante prótesis. Prótesis desde puede ser una mano, un dedo, un brazo, una pierna, un pie. Si no, ahora mismo fijaros en este corredor de 800 metros lisos, el sudafricano, señor Pastorius, que corre casi los 800 metros lisos a la misma velocidad de los que tienen piernas suyas. Y este chaval, el Pastorius, parece ser que le faltan las 2 piernas, tiene una seccionada parte de las piernas. Evidentemente, estas prótesis son, diría yo, de ultimísima generación, y son estas virguerías de aparatos, obviamente, que son electrónicos, informáticos, mecánicos, de tipo, que dan mucha facilidad. Hay gente que puede tener esta solución, y mucha gente que puede tener paralizada cierta parte del cuerpo debido a muchos temas. Puede ser por accidente de tráfico, accidente laboral, hay gente que tiene un cáncer, le secciona parte de la médula. Sabéis, siempre los accidentes de tráfico laborales que siempre darán origen a paraplegias, tetraplegias, depende a qué altura ha quedado seccionada la médula, dará origen a una lesión o a otra. Cuando hablamos de discapacidad física,
En primer lugar vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. El primero será las ayudas técnicas, el segundo tema más importante serán la eliminación de las barreras arquitectónicas, porque las personas que no puedan seguir andando, es decir, aquellas personas que estén parapléjicas, por ejemplo, paralizadas de cintura para abajo, o tetraplégicas, o alguna vez incluso personas que tengan medio lado por un ictus, por un derrame cerebral, por una embolia, también son enfermedades habituales que producen estas limitaciones físicas, pues necesitan para trasladarse con una silla de ruedas. Y una silla de ruedas será muy diferente ir por el mundo andando sobre tus propios pies que no ir por el mundo sentado en una silla de ruedas, porque una silla de ruedas veremos que es una ayuda técnica que te comporta una serie de dificultades, y la más importante será poder ir por el mundo, digamos, y evidentemente te encontrarán con muchos obstáculos que serán precisamente estas barreras arquitectónicas. A nivel de ayudas técnicas, lo mismo cuando hablamos de los discapacitados visuales, hay que conocer las ayudas técnicas, obtenerlas y saberlas usar correctamente. En estas personas habrá un grave problema, es que veremos más adelante cuando hablemos de estudios y trabajo, que el nivel de paro es muy alto, cuanto menos en España. Son personas que muchas veces tienen pocos recursos, muchas veces las ayudas públicas no llegan a la adquisición de ayudas técnicas que necesitan. Hay gente que necesita una cocina adaptada y la cocina es mucho más cara, hay gente que necesita un coche adaptado, el coche es mucho más caro, hay gente que necesita una silla. Por ejemplo, el otro día, aquí mismo, el otro día estaba con el Esteban, y me dice, mira, esta silla de ruedas, empújala, ¿no? Vi que era una silla de ruedas muy ligera y dije, Esteban, tú, esto parece que vuela, ¿no? Y dice, sí, es una silla que está hecha de un metal especial que pesa muy poco, me parece que la silla pesaba 5 kilos, si no recuerdo mal, y claro, la silla valía 5.000 euros, con lo cual, evidentemente, muchas veces tendrán dificultad en la adquisición de esas ayudas técnicas. Será importante repito, muchas veces habrá que hacer incluso un prototipo único de una persona, porque necesitará un ángulo determinado, necesitará una cuchara especial, necesitará un plato especial, cualquier aparato únicamente para él, y claro, evidentemente haciendo un prototipo es muy caro, y los aparatos que se estandarizan, se ponen en producción industrial, tampoco tienen una tirada tan importante, tan numerosa, digamos, y eso da origen evidentemente a la carestía, que es un aparato habitualmente bastante caros. A nivel de ayudas técnicas, yo siempre recomiendo que visitéis ciertos sitios, desde una ortopedia, una casa domotizada. Por ejemplo, en Barcelona tenemos ya varias, tenemos en Sirius, en la calle Calabria número 147, tenemos en Aspasia, la Asociación de Paralíticos Cerebrales, tenemos otra casa domotizada en la calle Numancia 137. La residencia Collserola, aquí en el metro Mundet tenemos también la residencia Collserola, que tiene una casa domotizada, que ha financiado una serie de mutuas privadas, y también una página web muy interesante, que es la que siempre recomendamos en España. Esto también sirve para el resto del mundo, porque podéis conectar con la página ceapat.org. CEAPAT es el Centro Estatal de Ayudas Personales y Ayudas Técnicas, CEAPAT, CEAPAT.org. Aquí se puede ver lo que hay en España de todo tipo de ayudas técnicas, desde sillas de ruedas, coches adaptados, todo tipo de muletas, todo tipo de cocinas, cuartos de baños, coches, informática, ordenadores. Todas estas cosas se pueden ver en esta página web. Comentar que para los discapacitados físicos es importante, evidentemente, la silla de ruedas, una ayuda técnica fundamental para ellos. Si no pueden movilizarse, no pueden andar, digamos, evidentemente. Sillas de todo tipo, hay sillas electrónicas, las más habituales son las antiguas manuales. Hay sillas actualmente que van por voz para personas tetraplégicas, unas se trasladan lateralmente sin giro. Ahora mismo mira que está saliendo, que le llamamos la Ferrari, que es capaz de subir tramos de escaleras, y sube ya sola tramos de escaleras, no todos, pero tiene que tener una anchura determinada, pero mete unos placajes en diferentes sitios de la subida de escaleras y sale realmente volando por los aires y para arriba, y esta silla es capaz de subir ese tramo de escaleras. He visto muy pocas, solo he visto una de hecho, que es la que lleva mi amigo el Enrique, que ya entrevisté hace unos días aquí con todos vosotros. Ayudas técnicas para la cocina, desde que los armarios suben y bajan, la medida oportuna para la nevera, para la lavadora, lavavajillas, microondas. Eso actualmente las empresas distribuidoras de cocinas como Scavolini, Teca, supongo que no sé si todavía estas empresas multinacionales, muchas de ellas, pues ya tienen actualmente todo esto superado, y ya, pues fijaros que
Los últimos detalles, actualmente en Barcelona, por ejemplo, están entregando pisos adaptados para discapacitados físicos, ¿no? Y hay muchas protestas porque dicen, no, es que esto me lo ha hecho usted mal. Estamos pidiendo que el piso reúna las condiciones generales de adaptabilidad, es decir, los pasillos, las puertas, el cuarto de baño. Pero los últimos detalles, aquellos detallitos de la cocina, del cuarto de baño, esto que lo dejen para que cuando ya viva en él el usuario, que baje en todo caso el precio del piso en estos pequeños últimos detalles, y cuando ya viva en ese piso un disabilitado físico, ya determine pues si ahí le hace falta este detallito, esta pequeña distancia, esta medida, esta ayuda técnica en el cuarto de baño, cualquiera de estas ayudas técnicas precias para él, que puede ser bien diferente a otra persona que también padezca otro tipo de discapacidad, porque recordad que también cuando hablamos de discapacidad visual, pues cada persona es un individuo y tiene sus características personales bien individualizadas y bien particulares. En el cuarto de baño, pues todo el tema que acordaros, el tema de los monomandos en los grifos, los pomos de las puertas nunca tendrán que ser redonditos, tendrán que ser en tipo palanca. El inodoro hay de todo tipo, actualmente incluso hay unos inodoros que sirven para limpiar después de hacer sus necesidades. Esto lo acaba de sacar hace poco, que yo sepa, la empresa Roca, de sanitarios aquí en España, y también otras que no conozco tanto posiblemente. La ducha, pues, o la bañera, también accesibilidad. El tema de hacer accesibilidad a la bañera, hay orugas, elevadores, ¿no? Una serie de aparatos que hacen que la persona pueda trasladarse adentro de la bañera. Incluso hay unas sillas giratorias que son muy hábiles que para pasar a la persona directamente dentro de la bañera, etcétera, etcétera. A nivel las alturas, acordaros, debajo del cuarto del lavabo no puede haber ni un armarito, sino que tiene que haber 70 centímetros de libre accesibilidad, etcétera. A nivel de los coches, pues lo mismo. Actualmente toda empresa automovilística hay que contemplar la posibilidad de adaptar el coche. Son coches automáticos, el acelerador se pasa al centro del volante, el freno de mano se pasa también a una especie de palanca, los interruptores, bueno, todas las cosas que hay dentro de un coche se adaptan para personas con discapacidad física. A nivel de ordenadores, pues actualmente están saliendo aparatos muy interesantes, aparatos que por ejemplo hemos hecho desaparecer el mouse, es decir, en vez del mouse pues es la mirada que fija el cursor en la pantalla del ordenador. Tenemos todo el tema de ordenadores que van con voz, y ya estoy el otro día en Avante, esta feria de discapacidad que hubo en Barcelona, pudimos ver un ordenador que iba todo con voz, es decir, se había planteado para gente de la tercera edad, para gente que no tuviese que aprender mucha temática para estudiar y trabajar con estos ordenadores, y evidentemente va a ir bien para todo el mundo. Y nos planteamos ya ordenadores del futuro en que la comunicación con ellos será en voz. Bueno, los saludaremos al principio del día, supongo. Hola, ¿cómo está? Le ponemos un nombre al Pepe, por ejemplo. Pepe, buenos días, Pepe. Te contestará, buenos días, ¿cómo estás? Le comunicarás todo al ordenador, le redactarás la carta, él no cometerá ninguna falta de ortografía, buscará las palabras adecuadas, hará el repaso necesario, hará la alineación precisa en la pantalla para que luego que refleja bien el papel. Y bueno, como hoy en día prácticamente el papel desaparecerá porque se enviará todo email, pues resulta que enviarás directamente esa carta a la otra punta del mundo. Como también en el caso de discapacidad visual, hablamos de auténticas virguerías, también hablamos de otras ayudas técnicas, pero que también en este campo las nuevas tecnologías están avanzando, que es un contento. A mí tengo un amigo mío también, el catalá, que tiene un sistema de telecomunicación en su casa, realmente virguero. Él está en cualquier habitación de su casa, cualquiera, sea el comedor, la cocina, el cuarto de baño, y tienen todas ellas un altavoz y un micrófono. Cuando le suena el teléfono, el chaval dice ya, resulta que la voz salta al aire y él habla al aire también y le recoge su voz, cualquier micrófono, y se comunica con el interlocutor de forma bastante correcta. Bueno, ya digo, a nivel de ayudas técnicas, lo importante es estudiar a la persona. Actualmente, por ejemplo, en Cataluña tenemos los institutos Goodman, tenemos Vall d'Hebron, tenemos el Sirius. Sirius es un departamento muy interesante en la Sanidad de Cataluña, depende de la Consejería de Acción Social y Ciudadanía, que cuando una persona tiene una discapacidad va para allí, está estudiado por una serie de técnicos. Los técnicos son arquitectos, ingenieros, asistentes sociales, trabajadores sociales, que miran qué necesidades tiene, qué necesita para su vida diaria, para su trabajo, para su movilidad,
y le dan una serie de consejos, le presentan una serie de posibilidades alternativas que puede tener, la persona ve lo que más le gusta y finalmente compra el producto, repito, muchas veces con esa dificultad económica, pero hay que buscar donde sea, que repito, como también decía en su momento, que para ser discapacidad hay que ser muy espabiladillo, hay que estar muy atento a las novedades, a las nuevas subvenciones, a las aportaciones de empresas privadas, muchas fundaciones privadas están ayudando a ciertos colectivos de personas con dificultades económicas y hay que siempre obtener aquella ayuda técnica que necesitas para tu casa, para tu coche, para tu ordenador, para tu vida diaria, para tu trabajo, para cualquier sitio que necesitas, tendrías que recurrir y encontrar la solución a tus necesidades. A nivel de barrera arquitectónica, aquí hablaremos mucho rato, también vendrá en el futuro. Hoy recuerda que hacemos un gran resumen de cada discapacidad porque queremos explicaros lo que es la vivencia de estas personas. Hablaremos mucho del tema de las barreras arquitectónicas. Siempre dicen que por 2 centímetros ellos no pasarán, por 2 centímetros no llegarán a entrar al cuarto de baño, por 2 centímetros no podrán entrar a aquel teatro porque hay un pasillito que es estrecho, una puerta que no pasan. Os voy a explicar un poco el detalle de lo que hacemos cuando hacemos el curso de los arquitectos, que nosotros hacemos habitualmente cursos a arquitectos, a ingenieros, a diseñadores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Y lo que hacemos es que le pedimos unas 10 sillas aproximadamente para unos 20 alumnos, porque uno empuja la silla y otro está sentado y luego se intercambian el uno al otro. Lo que hacemos es que se paseen por nuestras ciudades y vean las dificultades que se encuentran. Vamos a ir por nuestro barrio, el barrio de Las Corts, calle Cardenal Reig con San Ramón Nonato. Cuando me ha salido de nuestro despacho, primero que se dan cuenta que muchas veces el suelo es irregular. Peligro importante porque la rueda hay veces que se puede clavar, se puede romper o se puede pinchar. Importante que no pase esto, el suelo regular. Cuando hay cualquier desnivel tiene que haber una, sobre todo si es de calzada, de acera, tiene que haber una rampita. Rampita que tiene que tener 3 condiciones básicas. Primera, aquí tenemos el llamado modelo Metro 20 en Barcelona, que es un modelo que hemos exportado incluso a muchas ciudades y nos están copiando, cosa que nos place mucho, muchas ciudades del resto del mundo. Tiene que ser pendiente necesaria. La buena es del 6, 4, 6, 8. No pasemos nunca del 10, 12. El 10, 12 empieza a convertirse en un tobogán y no me pongáis ya pendientes del 15, 20%, porque el 15, 20% pues ya estás tobogán total y ahí se la pega el que va en sierras y se la pega el abuelito, la abuelita y también el que va normal y el que va cojo, todo el mundo se la pega en ese tobogán. Y luego tiene que ser antideslizante, libre de obstáculos, como también hemos dicho, y antideslizante. El suelo puede ser liso porque si llueve, hay un poco de barro o cualquier cosa, pues puede también resbalar cualquier persona y tiene que también ser de suelo antideslizante. Actualmente hay suficientes materiales para poner ese suelo antideslizante. Lo máximo que puedo hacer es poner el cemento y hacer pequeños puntitos en el cemento, que también lo hemos visto algunas veces, pero la cuestión es que el suelo, la pendiente esta, la rampita, ese que os comento, sea antideslizante. Los transportes en Barcelona estamos bastante bien, pero si vais a cualquier otra ciudad, Déu-n'hi-do como estamos. Acordaros, fundamental, autobuses de peu pla, acceso desde la parada, desde las marquesinas que hay en Barcelona, por ejemplo, directamente hacia dentro del autobús. El tema del metro, tiene que haber ascensor hasta abajo del metro, misma altura de andana que vagón, muy importante. En Barcelona esto todavía no está conseguido porque sigue habiendo pequeñas rampitas que están en el primer vagón y el último vagón, pero tiene que ser que toda la andana esté todo al mismo nivel que el nivel del convoy, para que el acceso sea directo y no haya un desnivel, esta pequeña subidita que también les impide muchas veces subir correctamente adentro del convoy. El tema de trenes de cercanía en Barcelona bastante mal, lo mismo, hay que poder subir al tren de peu pla. Acordaos siempre que a un disco visual hay que hacerle un camino que vaya rodando la silla de ruedas y siempre como si fuese una autopista, es decir, derecha, izquierda, girando, bajando, subiendo, bajando y subiendo, no mucha pendiente y todo regular. Es como si fueses arrastrando los pies y nunca tengas que levantar el pie, pues si levantas el pie, pues ahí algo no funciona bien, no puedes ir andando por ahí. El tema, por ejemplo, de los aviones, tema también de transporte,
pues mira, habrá que intentar hacer unos asientos un poco más grandes o reservar unas cuantas plazas para estas personas, que hay unas compañías que ya lo hacen. Es como, por ejemplo, aquí en Barcelona incluso hemos pensado en las personas gruesas y hay unos asientos en muchos autobuses que son mucho más anchos de lo normal para aquellas personas que los demás asientos no les va bien porque tienen un peso exagerado a nivel de peso y tienen tranquilamente que sentarse en esos sitios en los cuales ellos se acomodan tranquilamente. Los aviones también, el tema del cuarto de baño, pensemos que el cuarto de baño sigue siendo lamentable, pues intentar entrar con unas silla de ruedas. Yo lo he hecho, yo fui un viaje a Moscú, iba con un paralítico, lo intentemos meter en aquel cuarto de baño tan pequeñito y fue un auténtico drama, no había forma de meterlo allí, había cantidad de complicado, bueno, una medida oportuna, es decir, posiblemente eliminar un paro, 3 asientos, evidentemente las compañías no quieren porque pierden pelas haciendo este trabajo y prefieren que el cuarto de baño siga siendo muy pequeño. Espero, no he visto cómo es el Airbus este 380, esta ballena del espacio, pero esta ahí sí que creo y espero que sí que se hayan acordado y el lavabo pues tenga las medidas oportunas. De hecho, me parece que en este avión incluso hay un gimnasio, una sala de biblioteca y todo auténticas guapadas en ese avión que me parece que lleva 800 y pico personas de unido. Qué pedazo de avión ha debido salir. En los barcos lo mismo, no todos los camarotes tienen que ser accesibles, pero sí un número determinado de camarotes para personas con discapacidad. Esas personas querrán entrar en cualquier comercio. En nuestra calle, San Ramón Novato, que es una calle muy comercial, hay más de 30 o 40 tiendas por lo menos, no pueden entrar en una tienda, porque el estanco, la farmacia, la peluquería, la pizzería, la tienda de zapatos, los bancos, la caja, todo escalón de entrada, con lo cual el dependiente tendrá que atenderlo desde fuera, tendrá que salir a la calle, o usted que desea, pues pedir y entrar para dentro del supermercado, de la tienda, lo que sea, salir para adentro, cobrar, entrar para adentro, volver a salir y siempre saliendo a la calle. Y si llueve, el discapacitado se va mojando en la propia acera de esa calle. Lamentable el tema del maldito escalón en toda la entrada de cualquier recinto. Eliminarme ese escalón, hacer una rampita si hace falta. Es verdad que hay veces que es difícil porque la tienda es tan pequeñita que metiendo una rampa te comes prácticamente la tienda entera, pero habrá que intentar conseguir la máxima accesibilidad porque ellos también quieren entrar en la tienda, ver lo que hay por ahí, lo que le gusta, lo que no le gusta y comprar lo que le parece. Esa misma persona, por ejemplo, querrá entrar en un piso particular y querrá marcar el interfono. Resulta que el interfono en muchos pisos de Barcelona está muy arriba, está casi a 1,70 m. Evidentemente, acordados la medida. A ellos va bien 1,20 m por ahí, a la altura de nuestro externo aproximadamente. Lo mismo, por ejemplo, la telefonía pública. Si tienes un teléfono público, no lo pongas ni muy arriba, porque ellos no llegan, ni muy abajo, para ellos expresamente, porque ahí yo me tengo que previamente agachar demasiado. Con lo cual, si lo hacemos a 1,20 m, ellos lo cogen perfectamente. Y yo también, me llega a la altura del pecho, lo cojo perfectamente. Con lo cual la botonera de los interfonos a 1,20 m aproximadamente. Entramos dentro, bueno, antes de llegar al ascensor, encontramos casi siempre en cualquier piso de Cataluña, encontramos un tramo de escaleras. En cualquier piso que vayas, no sé por qué, pero hay un tramo de escaleras. Antiguamente era la caja del ascensor. Ahora no se entiende porque resulta que en el parking, pues hay parking de abajo, con lo cual es una tontería poner 2 escalones o 4 de entrada, con lo cual estos escalones fuera, no queremos todo a peu pla también, todo pie liso a pie. Ascensor de 6 plazas, no de 4. El de 4 también en Barcelona. Es que en mi bloque hay 2 ascensores. Somos un bloque de 11 pisos, hay 2 ascensores. Hay uno de 6 plazas y otro de 4 plazas. ¿Sabéis qué ascensor baja hasta el parking? El de 4. Con lo cual la gente que va por el parking obviamente en silla de ruedas tiene que, en vez de subir por el ascensor de 4 que no entra en la silla de ruedas, tiene que dar toda vuelta a todo el parking, subir por la parte externa, dar un paseo muy largo y volver al mismo lugar que hubiese llevado el ascensor de 6 plazas y hubiese bajado hasta abajo. El ascensor de 6 plazas y en la casa de uno mismo, pues ya sabéis, el tema de pasillos, acordado de las medidas. La gente no sabe mucho bien la medida de silla de ruedas. Los arquitectos no saben la medida de silla de ruedas. La silla de ruedas hace, pongamos 80, la medida tope 80-90, hace 68, ya lo sabemos, pero hay que hacer un poco más ancho porque tan estrecho no va, con lo cual pongamos 80-90 de ancho aproximadamente, ¿no? Pongamos 1,20 m entre los posapiés y la puerta de la rueda trasera, 1,20 m. Y las rodillas están a 70 centímetros, con lo cual las mesas, los comentarios del lavabo, siempre un libre de 70 centímetros para que ellos puedan entrar de frente. El tema luego de 1,50 m, que se pueda abrir 1,50 m en el cuarto de baño y en la cocina, porque ellos si no tendrán dificultad para trasladarse desde la cocina, desde el inodoro a la ducha, de la ducha al bidet, del bidet al lavabo, y en la cocina también esta movilidad de 1,50 m de apertura en ángulo, en círculo abierto en medio de estas dos habitaciones de la casa.
estamos hablando de personas con discapacidad física y hemos hablado de los dos temas más importantes, que son las ayudas técnicas y las barreras arquitectónicas, esas malditas barreras que constantemente les están impidiendo llevar a cabo actividades de vida diaria a todas estas personas que padecen esta inmovilidad, estas personas que tienen esta dificultad en el desplazamiento y han de utilizar casi siempre todo tipo de sillas de rueda. Vamos por otros temas de vida diaria, estudios y trabajo. Te preguntas, ¿qué dificultad tiene un discapacitado para hacer cualquier trabajo que pueda hacer? Pues ninguna. Estudiar, nada. Evidentemente, no sé, posiblemente taxista no lo sea, transportista tampoco, pero economista, abogado, arquitecto, no sé, contable, dependiente incluso en algunas tareas de dependencia, trabaja de cualquier tienda, por ejemplo, si no tiene, bueno, ningún problema. Pero yo siempre os explico un caso de aquí de Cataluña, que un chaval ganó una oposición a una empresa muy importante y me enviaron una carta diciendo que había aprobado tal examen, que se incorporase tal día. El chaval tuvo la mala suerte que antes de incorporarse se pegó un golpe fuerte con un coche y se quedó parapléjico. Le mandó la carta a la empresa y dijo, mire señores, me he pegado un golpe importante, estoy ingresado en la Goodman, no sé qué, tarda de 3 meses, tal cual, perfecto. Y cuando el chaval ya había cumplido su fase de rehabilitación básica y ya volvía a estar en camino, digamos, se quiere incorporar a la empresa y la empresa dice que no podía entrar. Y dice, ¿y por qué? Pues no único que podía decir, pero porque usted es discapacitado físico, ¿no? Y digo, pero que yo vengo para ser administrativo aquí, yo creo que puedo hacerlo porque el administrativo, que yo sepa, está casi todo el día sentado y cuando tenga que ir a algún sitio iré con mi silla de ruedas, ¿no? Pues tuvimos que montar una manifestación delante de la sede central de esa empresa para que lo admitiesen. Al final lo admitió, pero ¿no os parece lamentable que un chaval pues tenga, después del golpe que se pegó, de lo que hablábamos en su época, la fase de shock, la fase depresiva, la fase de adaptación, la fase de autoestimación, todas estas fases que se pasan, y quedarse en silla de ruedas, los problemas que lleva la silla de ruedas, que veremos que llevan muchos problemas las personas con sillas de ruedas? Pues, ¿por qué tiene que aguantar que una empresa tenga la impresentación de decir que no lo va a admitir? Por favor, seamos un poco conscientes. Yo, por ejemplo, siempre explico a nivel de estudios, ningún discapacitado físico hubiese podido ir con mis colegios, porque yo fui a la Academia Singerlin, la Academia Almi, la Academia Alpe, la Universidad de Empresariales, y en ninguna de ellas hubiese podido ir a las sillas, porque en todas ellas había tramo de escaleras para llegar a las clases, y evidentemente cada día levantar una silla de ruedas, los que lo han hecho saben lo complicado que puede llegar a ser. Lo hemos hecho, hemos levantado durante casi cada día a compañeros nuestros para que pudiesen ir a clase, porque las universidades no tenían plan de accesibilidad en lo mismo. Con lo cual, digo, deporte, ahora mismo con actividades deportivas, que en principio también el deporte es un tema muy importante para los discapacitados físicos. También yo diría que por dos temas. Primero, para ganar motivación, ganar empenta, que decimos aquí, ganas de hacer las cosas, motivación, la gente quiere bajar una marca, quiere ganar un partido, y eso lo hace ser motivador. Y es muy importante para llevar esa pesada mochila que habitualmente llevamos las personas con discapacidad. Deportes, pues hay deportes guapísimos, no sé, por ejemplo el básquet en silla de ruedas, en este canal de televisión estáis viendo muchos partidos, atletismo, natación, tenis, no sé por qué no hacen más partidos de tenis para discapacitados físicos, no sé por qué cada año, por ejemplo, hoy mismo por ejemplo me he enterado de que el Rafael Nadal ha montado una fundación. Atención a ese tema, Rafael Nadal tiene fundación. Pues una cosa que le vamos a pedir inmediatamente a Rafael Nadal es que cuando venga aquí al Godó a participar, si viene a participar aquí al Godó, al trofeo de tenis más importante que hay en Cataluña, le vamos a pedir que por favor haga un partido de exhibición entre él y el campeón de España o una persona que no sé, habrá que elegirla, que represente a los discapacitados físicos. Hay solo una diferencia en el partido de tenis, que la pelota puede botar 2 veces en el campo de discapacitados, mientras que cuando bote en el campo de la persona normalizada puede botar 1 vez. Y yo he visto partidos entre discapacitado y normalizado, como también partidos entre 2 discapacitados físicos. Esquí también he visto hace poco en Vancouver, los campeonatos de las Paralimpiadas de discapacitados físicos. Bueno, todo tipo de deporte, ningún tipo de problemas para el deporte. Actividades de animación sociocultural, pues lo mismo, es decir, accesibilidad, eliminación de barreras. Ahora, por ejemplo, aquí en Barcelona, por ejemplo, hace un tiempo nos llamaron las asociaciones que representamos la discapacidad y vamos a enseñarnos un cine tope adaptado. Bueno, fuimos para ahí y preguntemos, oiga, ¿dónde está la audiodescripción? Ah, no hay audiodescripción. Oiga, los ciegos no pueden venir a este cine, ¿verdad? Y dice usted que está adaptado.
La subtitulación, por favor. Ah, bueno, tampoco la hay. Oiga, la interpretación de signos tampoco la hay. Oiga, aquí tampoco hay los sordos. Oiga, pero es que hemos pensado los filos. Ah, vale, ¿y dónde están? Y nos enseñaron 5, bueno, donde cabían 5 sillas, digamos, a primera fila de la sala. Nos hicieron ver una película y al poco rato tuvimos que interrumpir la sesión de cine porque los pobres 5 personas que habían ido con silla de ruedas a sentarse, bueno, estaban, digamos, en esas 5 localidades de la sala para ellos, estaban desnucados, ¿no? Porque estaban viendo la película, así la tenían enfrente suyo, iban con el cuello obviamente plegado allá, con lo cual acabaron casi con una tortícolis esta gente, ¿eh? Con lo cual esa sala de cine no está adaptada para nadie, ni para ciegos, ni para sordos, ni para físicos, porque para físicos pues hay sistemas, por ejemplo, si la platea es en pendiente, no es en escalones, pues cada ciertas filas se puede poner una fila donde se evite la instalación de un asiento, con lo cual la persona pueda, digamos, poner la silla de ruedas al lado de su compañera, no tiene que separar, porque claro, antes aquellos 5 que iban adelante se separaban de su esposa, de sus hijos, quien sea, ahí estaba como una especie aparte, y lo mismo. No sé, el tema, por ejemplo, de los 26 sillas de ruedas que hay en el campo del Barça, pues lo mismo. Oiga, mire, es que esta gente quiere ver el campo, ¿no? Usted no puede ponerme las 26 sillas de ruedas en la última fila de arriba del todo, que cuando hay un gol resulta que los que están delante se levantan porque están, ¡ay, que has metido gol! ¿Y cuál te levantas, no? Con lo cual el que está en silla de ruedas que no se puede levantar porque estás en su silla sentado, pero resulta que, claro, lo otro le tapa, con lo cual los últimos instantes del gol que mete el Messi o mete el Xavi o el Iniesta o el Pedro y todo esto, pues no lo ven, con lo cual estas 26 sillas de ruedas ahora ha entrado una nueva junta directiva y esperamos que la nueva junta directiva tenga sensibilidad, pero dice, oye, por aquí ha pasado el Núñez, ha pasado el Gaspar, ha pasado el Laporta. Oiga, señor Laporta, usted que ahora mismo tanto, oiga, está usted teniendo durante los últimos 7 años a 26 sillas de ruedas muy mal colocadas en el campo del Barça, y supongo que ellos mismos debieron de estar protestando, y este señor pues no tuvo la sensibilidad de colocar en su sitio oportuno a estas 26, no 26, y bueno, es que resulta que hay 2.000, 5.000, que hay 26 personas en Barcelona que les da por ir al fútbol y quieren verlo de cerca. Ahora mismo, por ejemplo, hay una cosa muy bonita, que la gente que disfruta del paisaje de la naturaleza, porque estamos haciendo las vías verdes en Cataluña, y en España también hay estas vías verdes. Hay una página web que es muy interesante que se llama, me parece, víasverde.es, si no recuerdo mal, que hay muchos miles, incluso de kilómetros, que están todos asfaltados, están cada cierta distancia con picnic, con papeleras, está todo señalizado, los kilómetros que faltan, lo que has hecho, todo esto perfectamente. Y, por ejemplo, yo hace un tiempo hice la travesía desde Ripoll hasta San Juan de las Abadesas, que son unos 10 kilómetros. Yo fui andando con un voluntario que me acompañó durante todo el trayecto, todo asfaltado, todo perfecto, y vi que por ahí iban, pues me explicaron, mejor dicho, que iban por ahí pues sillas de rueda, carritos del niño, de la niña, patinetes, gente con patinaje sobre ruedas, bueno, todo el mundo por ahí, las familias, todo el mundo, bueno, 10 kilómetros haciendo un paseo con toda la panorámica de todo el Prepirineo, desde este recorrido se ve todo el Prepirineo, todo nevado, con montes ahí prácticamente con nieves perennes, etcétera, etcétera, una auténtica biblia de paseo, y también está abierto, pueden hacer un recorrido muy interesante para estas personas. Todo lo que sea posibilidad, lo mismo. Museos, muchas veces te encuentras con casas muy antiguas, es muy complicado meter un ascensor, pero incluso, yo vimos otro día con el amigo Enrique Roviableta, que incluso está intentando adaptarse la Alhambra de Granada, con lo cual, ya digo, ya aquí en Barcelona por está muy bien adaptado ya el Museo de Historia de Cataluña, en MAC está muy bien, por ejemplo, y hay unos cuantos museos de los últimos que han salido que están bastante bien adaptados para todo tipo de personas, incluso con adaptaciones para personas con discapacidad auditiva y visual. En el hogar, pues lo mismo, hablábamos con el caso de otras personas, que estas personas pueden hacer todo, evidentemente, si aprenden, pues saben cocinar, saben planchar, no hay ningún tipo de problema para hacer nada, ¿vale? El problema, una cosa que se olvidó del tema de actividades de animación, por favor, cuando vayamos a una discoteca y veamos un discapacitado físico bailando en medio de la pista, que no se me quede toda la pista parando y envolviendo en un círculo, un ruedo al discapacitado físico. No les gusta hacer el centro de acción, como a mí tampoco, me han hecho varias veces ruedo a mí también, porque han visto que bailaban 2 ciegos y parecía que era un espectáculo ver a 2 ciegos bailar.
El discapacidad físico no bailará como nosotros, porque él tiene las piernas inmovilizadas. Él bailará moviendo la parte que puede mover, que es la parte superior de su cuerpo. Si es parapléjico, moverá desde cintura para arriba, moverá los brazos, dará cabezazos, el chaval estará moviéndose, un baile súper guapo y se lo pasa divinamente. Repito, no hay que quedárselo mirando, no es una atracción ver a estas personas. Yo he ido muchas veces con ellos y se produce evidentemente la atracción. Y decimos, no, usted siga bailando usted, por favor, que nosotros estamos aquí pasándonoslo bien y nos divertimos mucho, incluso si hay espacio hacemos derrapadas incluso con mis compañeros con discapacidad física. Bueno, jugamos todo y lo pasamos realmente muy bien entre todos nosotros. A nivel hay cosas que ya vimos en su momento en la discapacidad visual, la situación de la psicología, de cuando sobrevenía en la edad adulta, cuando partía de nacimiento, con enfermedades degenerativas, y sabes, todos estos temas son iguales y no voy a repetirme porque son las mismas fases, la fase como hablamos de shock, la fase depresiva, la fase de adaptación, la fase de autoestimación. Estamos haciendo los cursos básicamente para, supongo no sois todos seguidores fijos del programa, pero vamos haciendo programas de, pequeños impactos en todos los aspectos para que vaya entrando poco a poco en la población toda esta problemática en discapacidad. El doble feedback, discapacidad, sociedad, discapacidad, pues bastante parecida, el tema del trato adecuado hacia ellos, ¿no? El saber manejar la silla de ruedas, el saber cuándo hay que bajar un escalón, cómo hay que bajarlo, el no intentar subirlo con el apoyabrazo, porque el apoyabrazo se nos va, es movible, no es fijo, por ejemplo, ¿no? Una cosa que siempre digo, no le saludéis poniendo la mano encima del hombro, ¿no? Porque está diciendo, mira, es que tú eres más bajo, no, es que yo estoy aquí porque voy en silla de ruedas, todo mi fémur no lo tengo en altura porque no estoy sentado aquí, la forma de comportarse con nosotros, de hablarnos, toda naturalidad, no es nada especial, no siempre hablamos sobre nuestra enfermedad. Si nos preguntáis por una enfermedad, pues no pasa nada, te explicamos qué enfermedad tengo, de qué originó este accidente o tal problema, tengo tal cosa, por esto estoy así, pero no estáis siempre preguntándome la problemática, ni tampoco que pobrecito, que todas estas cosas va en general para toda discapacidad, naturalidad, buen rollo, asertividad, todos estos temas hay que implantar también esta relación. Y los discapacitados también el esfuerzo en relacionarnos correctamente, hacer un esfuerzo en elevación de nivel cultural si puede ser, una buena presencia físico-higiénica, todos estos temas quedan patentes como en todas las discapacidades. Es decir, si vemos un discapacidad físico y resulta que el chaval pues, es bastante dejado, pues bueno, pues no puede pasar nada, pero evidentemente si va bien arreglado, va perfectamente, pero evidentemente un impacto social más atractivo, aunque repito, no es lo más importante, pero también hay que tener en cuenta esta noción en este aspecto. A nivel de recursos al alcance de las personas con discapacidad física, pues tenemos a nivel público y privado. Recuerda que hacíamos a nivel público y privado, hacíamos todo el tema de público, el derecho al cobro de las pensiones cuando se den el caso, el cobro de las ventajas fiscales que hay, ventajas laborales, al mismo pues contrato de un discapacidad físico comporta para la empresa que lo contrate distintos tipos de ventajas, como puede hacer subvención inicial de un importe de alrededor de unos 4.000 y pico euros, una exención a cotización de la seguridad social, la ley de dependencia, pues también cada uno el grado. Acordaos lo que os comentábamos, tiene que ser una persona despierta, él, sus familiares o la asociación a la cual pertenece. Recordad que siempre nosotros lo que aconsejamos es que cualquier discapacitado pertenezca a una asociación de su ámbito. Si tú eres discapacitado físico, creo que lo menos que puedes hacer es hacerte un socio de una asociación que pueda ser de tu comarca, de tu provincia, de tu autonomía o de tu país, porque harás muchas cosas, obtendrás muchos servicios a cambio de esa pequeña cuota. Las cuotas siempre decimos que rondan los 40, 50, 60, 80 euros, 100 euros como máximo. Y las ventajas que obtienes son mucho más altas, es decir, obtienes ventajas de todo tipo, de servicio, de atención, de descuento, de todo tipo de cosas, cualquier problema que tienes puedes llamar, todas estas novedades legislativas que van saliendo, nosotros somos los que participamos en la elaboración de las leyes. Ahora mismo la ley de dependencia pues ha participado muchas asociaciones de discapacitados físicos dando lo que pensaban. Ahora mismo estamos discutiendo la ley de accesibilidad en Cataluña y en las reuniones que estamos manteniendo están representando las asociaciones de discapacitados físicos y ellos reclaman sus derechos, el tema de las barreras, que si esta medida, que estos centímetros, que esto no va bien, que esto va mal, intentan poner siempre lo más correcto en cada momento.
A nivel, pues también todos los derechos de patrimonio constituido a favor del discapacitado, derechos, supongo, en transporte, algunos transportes también. A nivel autonómico, el reconocimiento oficial de discapacidad a través de los centros de atención a discapacitados, depende también de la discapacidad, pueden tener, hay gente que puede incluso tener hasta el 90 y pico % también dependiendo de discapacidad. A partir del 33 estás reconocido, 33% eres reconocido oficialmente un discapacidad en Cataluña. Por desgracia, la no contributiva es la más implantada en Cataluña, porque por desgracia los niveles de paro son alucinantes. Cuando hablemos de discapacitados mentales, estoy leyendo el libro del Cristóbal Colón de la Facheda, comenta que hay el 95% de enfermos mentales sin trabajo, de los cuales el 60 y pico % ya ni busca, ya sabe que no vale la pena porque no va a encontrar. En los físicos no tengo los datos exactos porque no los tengo a mano, pero seguro que supera, bueno, triplica o cuadriplica casi el porcentaje de población normalizada. Estamos en el 20%, el 20% en nosotros es un porcentaje todavía muy bajo, estamos llegando a algunos colectivos al 40, 50, 60% de parados, y eso es porque, entre otras cosas, no se respeta la LISMI, esta ley que lleva ya 28 años promulgada en España, nadie le hace ni caso, sigue pasando el tiempo y estamos ahí. A nivel de proyectos PUEC, ahí está muy atento porque hay que estar al loro, porque alguna vez te puede pagar parte del importe del gasto que te origina la adquisición de una ayuda técnica. A nivel de ayuntamiento, evidentemente, en este que comentábamos un momento que en Cataluña había un Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, cada ayuntamiento tiene una atención particular hacia sus discapacitados, en su pueblo, en su ciudad, hay que siempre preguntar al asistente social, oiga, en mi pueblo, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hacen ustedes para obra social? ¿Qué hacen ustedes a nivel de accesibilidad? ¿Cómo está el plan de accesibilidad de esta ciudad? ¿La han estudiado ustedes? ¿La han hecho ya? ¿Cómo está el tema de la entrada en los juzgados, si hay juzgados, en el ayuntamiento, en las calles, los semáforos? Todo esto hay que estar muy atento y reivindicar, evidentemente, tus derechos. Aquí en Barcelona, pues copan algunas comisiones, como puede ser la comisión de transporte, porque hasta ahora no podían llegar hasta el transporte, no podían entrar dentro del transporte, con lo cual se limitaba todo. Tenían dificultades para el tema de urbanismo, evidentemente, y bueno, también participan en otras como pueda ser la de ley de dependencia. Ahora mismo Habitatge y Domòtica están participando bastante porque les interesa mucho el tema de Habitatge, porque claro, hay que hacer muchas veces pisos especialmente para ellos, cosa que no tenía por qué ser necesario, pero que lo es todavía porque siguen habiendo muchos pisos sin accesibilidad. El tema, por ejemplo, la domótica muy importante para ellos, todo el tema de, bueno, de aparatitos que funcionan solos, desde cortinas, persianas, bueno, climatización de la casa, todas estas cosas que están apareciendo a nivel de domótica. A nivel también del ayuntamiento hay un servicio muy importante que ha sido, me parece, único en Cataluña, que era llamado Porta a Porta, que era el que el ayuntamiento, cuando una persona con discapacidad física no encontraba alternativa en transporte público, el ayuntamiento le facilitaba un taxi adaptado y el usuario pagaba lo que le costaba un billete de autobús normal, un billete actualmente me parece que es 1,40 euros, 1,40, y el resto del taxi iba a cargo del porta a porta. Esto pasaba solo a la ciudad de Barcelona y a algunas ciudades del entorno, no todas, no me acuerdo cuáles eran, porque me parece que estaba Santo Coloma, Badalona, Hospitalet, no sé cuál es esta, porque estoy ido variando, pero no toda Barcelona, ni mucho toda Cataluña. Barcelona sí, ciudad sí, pero el entorno ni mucho menos todos, y tampoco evidentemente todo el entorno de Cataluña, con lo cual si una persona tenía que ir de aquí a Mataró y el tren no estaba accesible, pues tenía que buscarse por su cuenta un transporte particular o un transporte evidentemente que le costaba bastante caro el contratar un taxi adaptado y que lo tuviese que pagar él íntegramente. A nivel de acciones del tercer sector, aquí estamos muy distintos, como comentábamos en el caso de la discapacidad visual, que volveremos también a ver en este año. Estamos con el tema de que prácticamente cada pueblo, cada ciudad tienen una asociación de discapacidad. Conozco DIS Palau de Plegamans, DIS Prats, conozco asociaciones en Castellar del Vallès, en Cambrils, en Barcelona muchas asociaciones, la asociación Mata, bueno, digamos que hay muchas asociaciones. Están todos aquí en Cataluña federados en ECOM, también hay una confederación a nivel nacional que también reúne todas estas asociaciones, pero no hace efecto lobby. Yo para esto explicar el efecto lobby siempre explico
la llamada al presidente del gobierno. Si por ejemplo llamamos al presidente del gobierno y va a una pequeña asociación de, pongamos, 2.000 personas como socios, que es una entidad importante, 2.000 socios, ¿creéis que ese presidente del gobierno, Zapatero and Company, le va a hacer mucho caso a ese presidente de esa asociación de discapacitados? Si llama a esa puerta un presidente de una entidad que representa a todos los discapacitados físicos de España, que ya existe, por cierto, es decir, ya estamos reunidos en diferentes centros, como puede hacer COCARMI en Barcelona, en Cataluña, CERMI a nivel español y todas estas cosas, ¿ese político nos hará caso? Yo creo que sí, porque ese político no es tonto y hace matemática pura, es decir, tú calculas, bueno, ¿cuántos discapacitados hay en este país? Te dicen, más o menos aproximadamente 8, 9, 10%. Entonces calculas población española, 43 millones de personas. Bueno, pongamos un 10%, 4.300.000 personas. Que son en países democráticos la cantidad exacta y clavada de 4 millones, bueno, hay que reducir los niños, etcétera, etcétera, pero pongamos unos 4 millones de votos. Lo que también esto significa el tema de que no son solo 4 millones, son 4 millones multiplicados por cada uno de nuestros familiares. Tenemos padres, esposas, hijos, y esto está empezando a tener en cuenta. Yo al tercer sector de atención al discapacidad físico les veo falta de unidad, porque las sedes que tienen, bueno, Goodman es una guapada hoy en día en Barcelona, es una entidad guapada, pero las entidades pues son pequeñitas, pocos recursos, con todas las dificultades que hemos hablado también en este programa, que estamos pasando en Cataluña las entidades del tercer sector. Lo más importante, una persona con discapacidad física, hay cosas que son complejas, tetrapléjicos tienen su complejidad, es muy complejo, tetrapléjico, paralizado de cuello para abajo, son personas muy dependientes, pero digamos que con usando ayudas técnicas, con las ayudas técnicas y sociales necesarias, con el apoyo de la sociedad, eliminación de barreras, pues la vida puede ser bastante más llevadera. Bueno, nos quedan muchos temas, nos queda hablar sobre el tema de la sexualidad, del tema que os voy a hablar mucho más de integración, bueno, muchos temas, pero más que nada son 4 detallitos que queremos que tenéis en cuenta a la hora de hablar de personas con discapacidad física. Más adelante hablaremos de las demás discapacidades. Buenas tardes a todos vosotros y aquí no estaré presente porque, repito, estamos grabando estos programas para que todo el mes de agosto vayáis repitiendo estos programas que estamos grabando precisamente a finales del mes de julio. Buenas noches y hasta siempre. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. En este video abordaremos el uso y cuidados básicos para un buen funcionamiento de sus audífonos.
Así que presta atención a estas recomendaciones. 1. Encendido y apagado. Para encender sus audífonos, simplemente cierre la caja de la pila y para apagarlo, abra la caja. Este simple paso va a contribuir a la durabilidad de sus baterías. 2. Verificación de funcionamiento. Puede comprobar que el audífono esté funcionando al tocar la parte de arriba del audífono con uno de sus dedos. Si escucha el chirrido, entonces está funcionando. 3. Duración de la pila. La duración de las pilas se relaciona al tiempo de uso. Los audífonos se deben ocupar todo el día, todos los días, excepto para dormir y para bañarse. Si eso es así, las pilas deben durar aproximadamente entre 7 a 10 días. 4. Identificación de oído. Cada audífono tiene una marca para el oído correspondiente. Si la marca es roja, es para el oído derecho, y si es azul, es para el oído izquierdo. 5. Limpieza adecuada. Todos los días se debe limpiar los audífonos. La limpieza se realiza con un paño seco. Para eso, primero tiene que separar el molde del audífono, limpiarlo con el paño y con el cepillo retirar todo el cerumen que pueda estar dentro del molde. El molde se puede lavar una vez a la semana con las pastillas de limpieza o con un jabón neutro, asegurándose siempre de mantenerlo bien seco, ayudándose con una pera de secado. Siga estas recomendaciones para una mayor durabilidad y provecho de sus audífonos. Para mayor información visita nuestra página web cenadis.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Still a thing. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.